vamos a reanudar hoy nuestro trabajo, este ciclo, con motivo de la publicación del diccionario este que está a mi derecha. Hoy vamos a hablar concretamente del tema del liberalismo y para ello yo voy a hacer una pequeña presentación de la palabra y del tema del liberalismo y después daré la palabra a mis compañeros de derecha e izquierda de la mesa. Ya, sin más preámbulo, a lo mejor son cosas que todo el mundo lo sabe, dice que este señor viene a contar cosas que lo sabe hasta el gato. Bueno, pues yo lo siento, pero decía Epicteto que las cosas empiezan por el conocimiento de los nombres. Lo digo en latín si quieren. Bueno, no hace falta. La palabra liberal existía en castellano probablemente desde los orígenes de la lengua castellana. Es una palabra derivada de libre. Pero el significado que tenía en castellano y que a veces todavía mantiene es el de generoso, en el sentido de rumboso. Miren ustedes, yo les invito a todos ustedes a cenar esta noche. A todos, y lo pago de mi bolsillo. Entonces yo soy un liberal. Yo soy un liberal en el sentido de rumboso. Bueno, de ese concepto se pasa en los días de Cádiz, con motivo de la reunión de las Cortes, se pasa a un concepto político que designa una determinada manera de entender las cosas. Los llamados a partir de entonces liberales se han puesto ellos mismos el nombre, porque precisamente supone esta holgura vital del que vive con cierto poderío, que ellos son los generosos, incorporan el sentido previo a toda política, lo incorporan a la nueva concepción política que va a consistir en la elaboración de una constitución en la que se recojan derechos y obligaciones para toda una sociedad, para todo el pueblo español. Este concepto, acuñado de esta manera en Cádiz, se contrapone al que no son los protagonistas los que lo inventan, sino sus contrarios, al que se va a llamar servil. Los serviles son los partidarios del absolutismo. La palabra servil viene de siervo y tenía unas connotaciones negativas, probablemente mucho más que hoy. Entonces, un siervo era, incluso por tradición, se puede decir jurídica, era una persona que estaba excluida de toda clase de derechos políticos, de aquellos derechos políticos que el antiguo régimen reconocía. Los serviles, los criados, pero en fin, estaban excluidos de toda clase de derechos. Entonces queda delimitado la palabra servil, la palabra liberal y su contraria, la palabra servil o también más culto, absolutista. Esta palabra es una de las españolas que pasan rápidamente a todas las lenguas. Rápidamente, los franceses hablan de le libéraux, los ingleses al principio escriben liberales con 2 comillas, luego liberals con comillas, luego ya quitan las comillas y ya la palabra se ha hecho inglesa. Die Liberalen hablan los alemanes, en fin, es palabra internacional. Significa, por tanto, una creencia, una volición de entusiasmo, de cambio, de perspectivas de felicidad. Con lo cual también este mismo concepto de felicidad tiene un arraigo clásico, un arraigo ilustrado muy grande. Había ilustrados, nunca mejor dicho,
que a mediados del siglo XVIII habían publicado libros sobre la felicidad pública como un deseo de que llegue a toda la sociedad. Por ejemplo, el marqués de Chastellux, no me acuerdo el año en que lo hace, pero publica un libro, La felicidad pública, y no es el único. Todo esto, que quiere decir una carga ilustrada, va penetrando en el concepto del liberalismo. Y al mismo tiempo, como he dicho, lo de serviles, una oposición interna desde el principio. De Cádiz la palabra y el concepto emigra a toda España, por supuesto, y se va encarnando en los sucesivos momentos de la vida española. Hasta 1814, que llega el llamado Rey Deseado y declara abolida la Constitución y perseguidos todos los que la han elaborado. Renace en 1820 con la revolución de ese año, con también un triunfo de esperanzas extraordinarias. Se hunde de nuevo en 1823 con la intervención de un ejército francés en nombre de la Santa Alianza, y vuelve a renacer en las evoluciones políticas que hay a partir de la muerte del rey en 1833, concretamente la Constitución elaborada en Cádiz, la Constitución española de 1812. Insisto en esto porque hay otra Constitución de 1812 que no es la española, que es la Constitución de Sicilia de 1812. Es muy fácil creer, cuando se habla de Constitución de 1812, creer que es la de Sicilia o al revés. Conviene tener claro de qué estamos hablando. Bueno, en 1836, una famosa revolución llamada de los sargentos de la granja consigue durante unos meses la reposición de la Constitución de 1812. Todo esto parece fantástico, va marchando todo, pero quiero poner un detalle. Antes de que se haya realizado todo este proceso, queda incorporado al deseo de cambio en España la libertad de imprenta. La libertad de imprenta es una manifestación. En primer lugar, ocurre en el hecho, antes de que haya ninguna legislación, con la ruptura de las autoridades, con el conflicto tremendo de la guerra de la independencia. La gente ocupa las calles y se expresa libremente, se expresa de todo y sobre todo. Este concepto va a quedar incluido dentro de lo que será la Constitución. Pero hay una ley específica sobre libertad de imprenta. Hay en primer lugar también una manifestación pública en Cádiz para pedir, frente a las Cortes, ciudadanos que van allí, para pedir la libertad de imprenta. Hay una ley que es muy importante porque en su artículo primero reconoce que la libertad de expresión, la libertad de imprenta, de expresión oral y de expresión escrita, es necesaria para el progreso de las inteligencias, para que las cosas funcionen. Pero esa misma ley, al final o en medio, no se puede, hace excepciones. No puede haber libertad en todo lo que se refiera a la vida de la Iglesia o de la religión católica. No puede haber libertad tampoco en todo lo que se refiera a las personas, lo que entonces se llamaba personalidades y hoy llamaríamos personalismos, quedaba prohibido. Con lo cual, de hecho, en la esfera de la religión entra desde incluso concepciones filosóficas hasta muchas ideas políticas, en la esfera también de los personalismos,
entra, si yo digo que un gobernador incumple la ley, pues eso me hacen ir a mí a la cárcel por haber dicho eso, aunque sea verdad 7 veces. Bueno, en consecuencia esto es muy grave. Y quiero resaltarlo. Esta ley, a pesar de la Constitución, a pesar de todo, significa un pie quebrado, no sé, pie quebrado es una cosa que no va bien. Significa una herida en la propia concepción revolucionaria de la libertad. Cuando en 1836 el motín, la rebelión de los sargentos de la granja, un elemento revolucionario, logra la restauración de la Constitución de Cádiz, inmediatamente hay un político, que es Ramón Gil de la Cuadra, personaje del mundo anterior, Ramón Gil de la Cuadra, que restablece la ley de libertad de imprenta de las Cortes de Cádiz, la ley de libertad de imprenta de 1821, que dice prácticamente lo mismo. Es decir, una revolución española produce la prohibición de todo lo que se refiere con la Iglesia, con los individuos. Es una cosa tremenda. Esto quiere decir, y a esto ya voy a terminar porque mis amigos de la mesa, si no, se van a enfadar mucho, esto quiere decir también que la palabra se está gastando. La palabra se está gastando. Liberal, en 1810, en 1812, era fantástico, era revolucionario, era la creencia en el futuro, en la felicidad, en muchas cosas. Poco a poco ya no va sirviendo tanto, a nivel mundial. En muchos sitios hay un partido revolucionario, hay que añadirle auténtico, para diferenciarlo del anterior, que es el partido viejo, ya no sirve. Luego habrá un partido revolucionario auténtico, pero sí de verdad auténtico. Ya ninguno. Bueno, esto quiere decir, la palabra se está invirtiendo. Conserva a veces el sentido revolucionario, pero todos nosotros somos conscientes de que hoy se habla de neoliberalismo, que es justamente lo contrario de la libertad de vida, de la libertad en todos los términos. Neoliberalismo significa la reacción. Entonces hay que tener cuidado. Yo recuerdo que una señora francesa que estuvo en mi casa vio que yo había publicado una cosa sobre el trienio liberal y me dijo: ¿y por qué liberal? ¿Por qué liberal? Porque parecía que estaba haciendo yo propaganda de alguno de estos señores que dicen que gobiernan en Francia. Bueno, con esto queda enmarcado el tema y paso primero a Antonio Elorza, que nos hablará de un tema que no lo he dicho, pero que es que antes de que empiece el liberalismo hay liberales que todavía no se llaman liberales, pero que son ilustrados, que tienen ya la conciencia de ser liberales. Antonio Elorza nos dirá alguna cosa de esto. Muchísimas gracias. Antes que nada tengo que decir que es para mí un momento de emoción, ante todo, estar aquí, porque conozco desde hace muchos años a Alberto y le estimo, siempre de lejos, incluso a través de discípulos. Contaba a su mujer ayer, pues le seguía su existencia. A Javier Maestro lo encuentro, no sé por qué, periódicamente, y le preguntaba por Alberto, pensando que, bueno, pues era un abuelo feliz que seguía pensando en su obra ya realizada, y que por lo tanto, pues, que lo importante es que siguiera en esta existencia apacible y feliz, como le pasó a Napolitano cuando le metieron el emberenjenado en que le metieron. Y entonces, de repente, pues sale esta obra magnífica, que es la culminación de una trayectoria. No creo que pueda yo añadir nada a lo que dijo ayer el profesor Artola, sobre todo en el sentido de la objetividad de la obra de Alberto, pero lo que sí quiero subrayar es que por debajo de esta objetividad, por debajo del planteamiento siempre mesurado y ilustrado de Alberto y de su discurso,
yo diría que la obra de Alberto es también una construcción apasionada de la libertad. Desde su primer trabajo que leí, no sé si había otros importantes anteriores, de las pequeñas Atlántidas, que me gustaría volver a ver en las librerías, hasta su magnífico trabajo sobre las sociedades patrióticas, hasta el modelo de ampliación de las biografías que nos presenta este diccionario, que fue su redescubrimiento y representación de Joaquín Romero Alpuente. Yo creo que en Alberto hay esta otra dimensión oculta que es también importante y que también refuerza el sentido de su obra, porque quiere decir que el trabajo de Alberto sobre el mundo liberal de 1808 a 1833, en que se le ocurrió morirse a Fernando VII, pues es un trabajo de historiador profesional, de historiador minucioso y de historiador riguroso, pero también corresponde a una pasión personal por la libertad. Y esto es algo que, al menos nuestra generación, que estamos pasados ya de rosca, pues estimamos muchísimo. Bien, yo creo que él ha situado muy bien las cosas. Yo solo diría que desde muy pronto los liberales sufrieron mala prensa por parte de los serviles. Los liberales trataron mal a los serviles, pero es que los serviles eran gente impresentable. No sé, en España no sé por qué la extrema derecha siempre es impresentable, es un misterio. Le voy a dar dos citas de un periódico de la época, que era no un periódico, de una obra de la época, que era El filósofo de antaño, que dice, por un lado, el arcángel, es del año 1813, dice, el arcángel San Miguel es príncipe celestial y el que hay bajo sus pies es un señor liberal. Entonces, y en otro momento ya más, otra cosa que habría que ver es el pensamiento reaccionario de esta época, tiene siempre el relente sexual del confesonario, y dice, en viento alguno venir en forma ornamental, no tenéis más que decir, este amigo es liberal. En fin, esto quiere decir que la guerra civil estaba en las conciencias, pero yo me niego a aceptar que la guerra de independencia, y subrayo, fuera una guerra civil, porque los afrancesados no tenían un ejército, o sea, no estábamos en 1936. Hay una tendencia a plantear esto, yo creo que es una deformación fundamental, lo cual no quiere decir que no hubiera una bipolaridad importante en la vida política del momento, que explica 1814 y que luego se prolonga durante mucho tiempo, hasta el actual neoliberalismo, curiosamente. Entonces, sí, yo creo que Alberto ha planteado una cosa que es importante. Antes de que se llamasen liberales, en la Ilustración está ya el modelo crítico y la exigencia política que va a formularse en el periodo constituyente posterior a 1810. Esto es muy importante. La pregunta es ¿por qué? Yo no creo que la respuesta aquí sea muy difícil. La respuesta es que el despotismo ilustrado en España había sido un enorme esfuerzo intelectual y político, que había analizado a fondo las circunstancias del país. La mirada del Ilustrado era hombres como Campomanes o como Jovellanos, no disfrutaban de la vida, disfrutaban de las obras públicas y vivían constantemente pensando en cómo había que reformar este país que no funcionaba en gran medida. Entonces, lo importante es que el despotismo ilustrado, desde el informe sobre la ley agraria hasta los proyectos de reforma de la Hacienda, deja muy claro lo que hay que hacer y contra quién hay que hacerlo, pero demuestra también que dentro del antiguo régimen las reformas son imposibles. Yo creo que esto es lo que explica, más que otro factor. Yo recuerdo que esto lo apuntó Maraval, lo había apuntado antes García Pelayo, en un artículo por ahí perdido, de Moneda y Crédito. Yo le dediqué un trabajo más largo y que fue muy mal visto, porque claro, en aquel momento cuando se decía marxismo se decía una burguesía. Entonces, un historiador mucho mejor que yo, pero desde luego en ese momento mucho más de izquierdas que yo, que luego pues, no sigue igual, por lo tanto no le mencionaré, pero muy importante y muy valioso, pues claro, criticaba esto. Si no hay burguesía, ¿cómo puede haber liberalismo? Bueno, pues hay liberalismo porque existe un pensamiento europeo más avanzado, un pensamiento que da las categorías, y hay una realidad que está pidiendo a gritos que el estanco de bienes, como entonces se llamaba, que la intolerancia asociada a la Inquisición, que la falta de libertad de expresión, que la proliferación masiva de órdenes religiosas se encontrara un remedio. Y la única manera
de encontrar un remedio, pues un ilustrador raro que se llamaba Manuel de Aguirre lo dijo, hay que redigir, lo dijo con un galicismo, redigir una nueva Constitución, apoyándose en el ejemplo norteamericano. Entonces, yo creo que esto es una primera explicación. El resultado es que 1808 no es, primero, es falso que la guerra no fuese de independencia. En ese sentido tampoco, pues Hidalgo dijo, yo estoy haciendo aquí una guerra de independencia. Lo que dijo es viva la independencia. No iban con una pancarta, con un espejo diciendo, lo que estoy haciendo es una guerra de independencia. ¿No? Decían viva la independencia, como lo dijeron desde el primer momento los que se sublevaron contra los franceses. O sea, esto me parece una de las polémicas más estúpidas y uno de los tópicos más estúpidos que se nos han caído en estos últimos años. Y no es una tontería que esto está bastante asociado a una buena historiografía catalana que, con Borja de Riquer, pues parte de la negación de la nación española. Quiere decirse que la cosa, por esto es muy importante, al margen de su enorme valor historiográfico, el valor cultural, político-cultural que tiene la obra de Gil Novales, demostrando que la España liberal, y también los enemigos de la España liberal, están ahí. Entonces, 1808 es un estallido muy coherente, que se apoya en lo anterior, que defiende la independencia, hasta tal punto la defiende que el 10 de mayo de 1808, pensemos 10 de mayo, ya en el periódico que creo que redactaba el abate Marchena, el Diario de Madrid, no sé si en este momento, ya se dice que la ocupación francesa no va contra la independencia de España. Esto quiere decir que desde el primer momento los propios invasores son conscientes de que la idea de independencia va a ser no simplemente xenofobia, como se ha dicho, la xenofobia obviamente va detrás, igual que los rusos frente a los alemanes en 1944-45, claro que querían comerles los hígados, pero no por una actitud xenófoba, sino por todo lo que les habían hecho. Y el 2-3 de mayo pues dejó las cosas suficientemente claras. O sea, pensemos que una persona que luego será tan crítica y tan escéptica como Blanco White escribe, mira cuál se apresura el valiente español y estrecha el lazo fraternal que te estremece, mira cuál de la patria en el regazo su altivo amor de independencia crece. Y entonces esto se va a intensificar después de Bailén. Yo creo que hay un momento que es claro, Bailén ayer se explicó perfectamente, es una conmoción en Europa, una conmoción para Napoleón y una conmoción para los españoles que se lo creen. Es el Alcorcón ganando al Real Madrid. Entonces, claro, esta situación tan espectacular crea un momento de folletos, de hojas volanderas, que dejan claro estas ideas. Primero, esto es una lucha por la independencia. Segundo, detrás de la lucha por la independencia tiene que ir la lucha contra lo que llaman la tiranía interior, el despotismo ministerial, la época de Godoy. Dice, no podemos luchar solo contra la tiranía exterior dejando fuera la tiranía interior. ¿Cuál es el protagonista de esto? La nación. Lo dice con una enorme modernidad un autor que luego no está moderno en otras cosas, que es Antonio de Campagne en su Centinela contra franceses. Cada provincia se desperezó y se sacudió a su manera. ¿Qué sería ya de los españoles si no hubiera habido aragoneses, valencianos, murcianos, andaluces, asturianos, gallegos? Es un texto de 1808. Cada uno de estos nombres inflama y envanece, y de estas pequeñas naciones se compone la masa de la gran nación. Me parece que es un texto de una lucidez absoluta y que demuestra que la nación está ahí antes de Ayacucho. Lo siento mucho por el estatuto, pero está ahí, las cosas son como son. Podía no haber existido, podía haber sido una revolución tipo Andreas Hofer en Tirol, pero no es así. Entonces, yo creo que esta es una cuestión importante y, claro, la salida, y ahí sí que juega Bayona como un referente, inmediatamente es la Constitución. Eso había un cuerpo de leyes. Curiosamente, otro autor que luego no va a ser nada liberal, Juan Pérez Villamil, lo dice, la nación española, con esta gran turbación, debe entrar en un nuevo ser político. Yo creo que es una concepción perfecta. Entonces, a partir de ahí, sobre estos mimbres se construye el proceso constituyente. Es una cosa mucho más compleja, pero conviene decirlo. Última cosa, es decir, ya en este galopada telegráfica, ¿por qué esto fracasa? Es decir, ¿por qué tan hermosas esperanzas que compartimos, yo creo, los tres que estamos en la mesa? Yo cuando leo los textos de 1808, no soy un nacionalista para nada,
pero pues te conmueve este entusiasmo colectivo y en el Archivo Histórico Nacional están montones de folletos. La verdad, los españoles como poetas suelen ser bastante dudosos, pero hay montones de poesías. Yo creo que solo el padre Vélez muy pronto ya toma la guerra nacional en un texto que yo creo que no ha sido publicado después, en 1809, en un sentido estrictamente reaccionario. Pero lo demás pues es la aurora de la libertad. Entonces, ¿por qué esto fracasa? Obviamente, como fracasa la Ilustración, hay razón de fondo, que es que las fuerzas de la resistencia son enormes. Está la Iglesia, con todo su poder, que se moviliza, no solo son igual de brutos que esto, sino que montan un sistema de transmisión ideológica muy eficaz. O sea, una cosa es que la extrema derecha sea brutal en las ideas, otra cosa es que lo sea el dominio de las técnicas de comunicación. Artola lo mostró para el carlismo. Y entonces esto explica 1814, pero luego yo creo que el desarrollo está muy vinculado a algo que explicó muy bien ayer Alberto, con la anécdota del general que no podía comer. Es decir, es que el país se hunde. Esto lo explicó muy bien un historiador que también todos estimamos muchísimo retrospectivamente, que es Pierre Vilar, en un artículo rarísimo que publicó en Lisboa en 1981, Liberalismo político y liberalismo económico en la España del siglo XIX. Dice, claro, se produce la revolución jurídica y política, lo que llamaríamos nosotros la modernización de España, pero en el mismo momento en que se hunden en España, y habría que añadir en Nueva España, en México, las precondiciones que le hicieron posible. Es decir, pensemos solo de este dato que la Junta Central, por ejemplo, la importancia de México era tal, de Nueva España, de la Plata de México, era tal que en los 10 primeros meses de 1808 el 80% de los ingresos de la Junta Central procedían de México. Pero volvemos a decir, los catalanes han tratado con muy buenos argumentos y muy buen conocimiento. El imperio no fue decisivo. Sí, es obvio que no solo se hundió España por el imperio, hubo una guerra de ocupación, una especie de pre-Vietnam. La guerra de independencia fue una guerra de destrucción general de recursos y de hombres tremendamente costosa, pero el imperio, que sobre todo México, que era el gran apoyo, se hunde. Y curiosamente mi hipótesis, que es, yo soy muy irreverente, tal vez soy lo contrario como historiador de la enorme precisión y de la enorme prudencia que siempre caracteriza a Alberto. Yo a veces me gusta lanzar hipótesis con menos base. Yo soy de los que creo que en la independencia mexicana de 1821, en el movimiento de Iturbide, hay bastante o mucho de oposición a Cádiz. O sea, la derecha mexicana no está dispuesta a aceptar que eso, como lo que llamaba Alamán, el más importante político e ideólogo conservador, el nefasto presente de la Constitución de Cádiz se implantase en México. Recordemos incluso que hay un componente de la bandera mexicana, que yo estuve hace poco en México, en el Palacio Nacional, una gran exposición excelentemente hecha sobre la independencia y el desarrollo histórico de México, y entonces está claro el origen de la bandera, y se dice, el rojo es la bandera, es la sangre de los mexicanos. Narices, es la escarapela de Fernando VII, es el color realista que en el momento del plan de Iguala, de la reunión de Guerrero con Iturbide, constituyó la nueva bandera mexicana. Es decir, que el componente, en cualquier caso, la independencia era absolutamente inevitable, pero el hundimiento de los recursos, tanto para México como para España, tal vez para México todavía más grave, dieron lugar a que el liberalismo, tal como había sido formulado en 1808 y 1812, fuera una imposibilidad práctica. Yo les llamo a esto transiciones de desagregación, en este sentido de Pierre Vilar, transiciones en las cuales el proceso de modernización tiene lugar como cuando las condiciones que lo han hecho posible se desploman. Entonces, yo creo que por eso hay que reivindicar la España liberal, porque su fracaso, tal como se vive en el periodo pues es inevitable, pero yo creo que para el reto de Cádiz sigue vivo. Aquí. Muy bien, muy buenas noches, gracias.
Era a tal punto, Antonio, la situación de miseria, que yo creo recordar que en el libro de 1820, en el libro de Riego, esto Alberto cuenta cómo los soldados de Riego se comían la alfalfa de los caballos. Es que no llegaban, no había nada, y no había nada que se comían la alfalfa de los caballos, ¿no? Bien, buenas noches. Yo quiero comenzar, al igual que acaba de comenzar mi admirado Antonio Lorza, por agradecer y felicitar, agradecer a la Fundación Mapfre la invitación para estar hoy aquí, que es un auténtico honor para mí, y felicitarles por haber publicado esa obra, que es una obra verdaderamente impresionante. A mí no me extrañó cuando le recibí, porque mi admiración por Gil Novales es inconmensurable, pero me alegró muchísimo. Es decir, ver que en tantos años de trabajo que se adivinaban ya, ¿no?, en aquella minuciosidad de las sociedades patrióticas, daban finalmente en un libro que es un portento, ¿no?, que es una obra portentosa de la historiografía española, ¿no? Por lo tanto, yo felicito a la Fundación y doy las gracias. Y quiero además personalizarlas en Iñaki, en Ignacio González Casasnovas y en Luis Miguel García Mora. El motivo de la felicidad es, obviamente, compartir mesa con dos personas a las que quiero y admiro mucho, y me van a permitir una referencia estrictamente personal, ¿no? Yo conocía al profesor Gil Novales cuando yo era un jovencísimo investigador en el archivo del Congreso de los Diputados. Yo estaba trabajando en el archivo del Congreso de los Diputados y ahí había un señor que estaba ordenando los legajos del archivo del Congreso de los Diputados, anotando y ordenando los legajos. Yo trabajaba para mi tesis y allí se presentó, me dijo que era Alberto Gil Novales, a quien yo conocía porque había leído ya Las Sociedades Patrióticas, había leído el libro de Rafael del Riego, etc. Y me llevó a su casa. Y él no lo recordaba ahora, pero yo sí, porque para él era esto una cosa relativamente poco relevante, pero para mí fue pues uno de esos días que uno recuerda a lo largo de su vida, ¿no? Estar en su casa viendo aquellas paredes tapizadas de libros, ¿no? Es algo que es para mí un recuerdo imborrable, ¿no? Por eso yo estoy muy satisfecho de estar aquí, muy satisfecho de participar de una manera modesta en la presentación de esta obra impresionante, ¿no? La idea es la de que yo hablase sobre el pasado y el presente y el futuro del liberalismo. Y me van a permitir que, como hemos de ser muy breves y han de ustedes luego participar en el coloquio, que les cuente algo que les cuento a mis alumnos, y me permitirán que lo haga cuando les hablo de la revolución liberal, ¿no? Y es la potencia de una revolución y de unas ideas que construyen el mundo en el que vivimos 200 años después. Los liberales inventan básicamente tres cosas, que son la Constitución, es decir, un código de leyes ordenado y sistemático donde se limita el poder público. Esto es la Constitución en una palabra. Los liberales inventan la separación de poderes. Es cierto, sobre las ideas del gobierno mixto que habían existido con anterioridad, pero la separación de poderes, el hecho de que los poderes tienen que estar separados y coordinados para garantizar la libertad, aquello que decía Jefferson, la concentración de poderes es la definición misma del gobierno despótico, ¿no? Y los liberales inventan las declaraciones de derechos y libertades, es decir, la existencia de esferas de autonomía de las personas inmunes a la intervención del poder público entonces, ¿no? Y estos son inventos que hoy nos parecen absolutamente normales, conforman la vida en la que vivimos. Es inimaginable un Estado moderno, democrático, sin división de poderes, sin garantía de los derechos y sin Constitución, pero el asentamiento de esas ideas como parte del paisaje en el que vivimos, como parte del paisaje cotidiano, ha necesitado 200 años. 200 años. En muchos países menos, pero en otros países 200 años. En Europa, para asentarse definitivamente, 200 años, ¿no? Desde finales del siglo XVIII hasta la caída del muro de Berlín, que es cuando finalmente se asienta como una verdad indiscutida que todo régimen en donde se aspire, lo decía antes Alberto, ¿no? La Constitución de Cádiz decía, el objetivo del gobierno es la felicidad de la nación, donde se aspira a que los ciudadanos tengan unos aceptables niveles de bienestar y de felicidad, es un régimen que tiene que construirse sobre estos principios. La separación de los poderes, el respeto de los derechos, lo decía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 francesa en el artículo 16. Allí donde no hay separación de poderes y donde no hay garantía de los derechos, n'a point de constitución, decía, no hay constitución, no existe la constitución, ¿no? Por tanto, la idea liberal está ligada en primerísimo lugar a una construcción política, a un sistema, a una construcción política, a la construcción de un régimen político que
¿por qué no decirlo, ¿no? Ha tenido que hacer frente a portentosos enemigos, a grandes enemigos. En los últimos 150 años, a lo largo de este siglo en concreto, a los grandes enemigos que supusieron, por un lado, los fascismos, que inventaron o pretendieron inventar un régimen basado en la negación de la separación de poderes, en la negación de los derechos y libertades y en la negación del control del poder, y por otro lado los comunismos, a los regímenes de tipo comunista, ¿no? Y finalmente, después de los distintos ensayos y de las distintas catástrofes a las que dan lugar esos ensayos, el liberalismo, la democracia liberal vence. La democracia liberal se establece como régimen indiscutido en el contexto internacional. Nadie duda ya de que no hay manera de organizar la felicidad de los ciudadanos si no es con un régimen construido sobre los derechos, sobre la división de poderes y sobre la existencia de una norma básica y fundamental donde se regule una cosa y la otra, y las esferas de autonomía que es la Constitución. Es cierto que el liberalismo es más cosas. El liberalismo es originariamente una filosofía económica que tiene por una parte una dimensión antifeudal, el liberalismo frente al orden de la sociedad feudal, pero tiene también una dimensión antisocial, aquello del Estado como vigilante nocturno del que hablaba Lassalle, ¿no? El liberalismo tiene una dimensión profundamente antisocial en un primer momento, en el sentido de las filosofías liberales, las filosofías del liberalismo económico, del laissez-faire, laissez-passer. Bueno, nosotros no tenemos que intervenir en esto para nada, es decir, los ciudadanos concurren con su fuerza de trabajo al mercado y el mercado ordena de una manera objetiva a los distintos sujetos que concurren con unos con su capital, otros con su fuerza de trabajo. Bien, sabemos que esto es una gran mentira, y sabemos que la única manera de garantizar esa felicidad y ese bienestar es que el Estado intervenga. Es discutible con qué nivel de intervención ha de intervenir, esto es discutible, como es perfectamente obvio, pero allí donde no interviene el Estado lo que hay es la barbarie, donde no hay sistemas fiscales que garanticen mínimos niveles de igualdad, lo que existe es la barbarie, ¿no? Y hay ejemplos sobrados de ello, ¿no? El liberalismo tiene, en tercer lugar, una dimensión profundamente antidemocrática. Es cierto que el liberalismo revolucionario es un liberalismo, por ejemplo, en Cádiz, que defiende el sufragio universal. Es cierto que un sufragio universal indirecto, pero el sufragio universal, obviamente, estamos hablando de los hombres, nunca de las mujeres. Hay un momento determinado en el debate de Cádiz en que se está discutiendo, me permitirán el paréntesis, en que se está discutiendo sobre la extensión que debe tener el cuerpo electoral en América. Se está discutiendo si los castas, es decir, si los españoles que traen antecedentes de África, es decir, si los mulatos, para entendernos, los que no son blancos, de pura raza blanca, los que tienen sangre negra, deben de ser tenidos en cuenta o no en el censo. Y un diputado dice, bueno, como sigamos ampliando esto, la consideración del censo, acabaremos incluyendo a las mujeres. Y en ese momento el taquígrafo que toma nota, anota, entre paréntesis, grandes gritos, no, eso nunca, no. Y la nota en la edición de José Antonio González de las diarios de sesiones está anotado por el taquígrafo que toma nota de la... Por lo tanto, no a las mujeres. Pero más allá de esa dimensión inicial del liberalismo revolucionario, que es una excepción, el liberalismo revolucionario, el de la Constitución de Cádiz de 1812, el de la Constitución francesa del 91, el de la Constitución portuguesa del 22, es una excepción dentro del régimen liberal. El liberalismo va a ser en sus orígenes profundamente antidemocrático. El liberalismo de la Revolución del 30 en Francia o de la Constitución belga del 31 es un liberalismo donde no hay sufragio universal, y la construcción de la libertad es en gran medida la construcción del sufragio universal, la lucha por el sufragio a lo largo de todo el siglo XIX, hasta que en los últimos compases del XIX y en los primeros del XX, en algunos países europeos, en Inglaterra, en los países nórdicos, se empiezan a conceder sufragios. En España, a finales del siglo XIX, el sufragio universal masculino, ya en algunos de esos países que he mencionado, el sufragio de las mujeres, ¿no? Y el liberalismo, por fin, y haré ahora una referencia breve a la vigencia de estas ideas, el liberalismo, por fin, es, como digo, la afirmación de espacios de autonomía, ¿no? Hay una conferencia preciosa, muy corta además, que son 4.000 palabras aproximadamente, y tiene, sin embargo, ha tenido una influencia extraordinaria en el pensamiento moderno, que pronuncia en 1819 Benjamin Constant en el Ateneo Real de París, ¿no? Que se llama La libertad de los antiguos comparado con la libertad de los modernos, ¿no? En donde Constant explica, como nunca se había explicado hasta entonces, como no había sido capaz de explicarlo Locke, como no había sido capaz de explicarlo Kant, explica con una claridad meridiana por qué razón la libertad de los modernos es tan distinta de la libertad de los antiguos. Dice, lo que distingue la libertad de los modernos de la libertad de los antiguos no es solo que los hombres tienen derecho a hacer todo lo que la ley no les impide, que eso era una afirmación que estaba ya en John Locke, por ejemplo. Los hombres han de tener el derecho de hacer lo que la ley les permite.
Dice Constant, no, lo que define a la libertad de los modernos frente a la libertad de los antiguos es que las leyes han de proteger el derecho de los hombres a hacer todo aquello que no molesta a los demás, todo aquello que no genera molestias a los demás. Es decir, no es solo que los hombres puedan hacer lo que la ley le permite, sino que la ley debe permitirle hacer lo que no molesta a los demás. Es el paso de las esferas de autonomía inmunes a la intervención del poder público y hoy en día incluso a la intervención de los poderes privados. Es un paso de gigante. Es cierto, un paso de gigante que tiene límites. La Constitución de Cádiz lo ha explicado maravillosamente el profesor Gil Novales. La Constitución de Cádiz dice: la religión católica, apostólica y romana es la única verdadera. No dice que es la religión oficial, no, dice es la única verdadera. Hace una afirmación de carácter teológico, es la única verdadera. El Estado, la nación, mejor dicho, la nación la protege por leyes sabias y justas. Por tanto, eso tiene, como es perfectamente obvio, límites, muchos límites. De hecho, el liberalismo es en gran medida un programa político, es decir, es en gran medida un programa de futuro. Es el programa de ir incorporando, de ir perfeccionando una máquina política, el Estado constitucional, y de ir incorporando derechos en ese acervo común, recogiéndolos en la Constitución e incorporándolos más tarde a las leyes. ¿Por qué estas ideas tienen vigencia? Pues tienen vigencia por tres razones fundamentales, ¿no? En primer lugar, porque 200 años después nuestros estados se construyen sobre la separación de los poderes. De hecho, no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero sería interesante reflexionar sobre los problemas que se producen en un estado cuando se confunden los poderes, cuando se funden y se confunden los poderes, cuando, por ejemplo, un periódico publica, y ya no digamos, se lo publican 200 o 300, como lo publicaban hace poco, que el presidente del gobierno y el líder de la oposición de un determinado estado han acordado que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será tal señor. Y uno dice, hombre, pero ¿cómo lo pueden acordar si esto no es competencia suya? Si el presidente del Consejo del Poder Judicial lo elige los miembros del Consejo del Poder Judicial, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno pueda acordar con el líder de la oposición quién será ese señor? ¿Cómo es posible que el presidente lo pueda acordar siendo otros los que lo eligen? ¿Cómo tiene él la capacidad adivinatoria para saber que esos señores van a elegir lo que él desea? ¿O cómo tiene él la capacidad de transmitir su instrucción? Bueno, pues la tiene, ¿no? La tiene. Lo cierto es que la tiene. No sabemos si es capacidad adivinatoria o capacidad de transmitir la instrucción, pero lo cierto es que la tiene y esto es preocupante, claro, esto es absolutamente preocupante. Quiero decir que con problemas, con muchos problemas, ¿no? El sistema de democracia parlamentaria tiene muchos agujeros negros por donde se cuelan elementos de distorsión de ese principio de la separación de poderes que ha llevado a algunos a decir aquello de Montesquieu, gran teórico de la separación de poderes. Montesquieu ha muerto, ¿no? Por tanto, insisto, en primer lugar, la vigencia de la idea de las ideas constitucionales, de la democracia constitucional, basada en la separación de poderes, en el respeto a los derechos y en la Constitución, en la existencia de una Constitución. En segundo lugar, tiene vigencia la idea del liberalismo económico, aunque es cierto que profundamente revisado, profundamente matizado, ¿no? Incluso los más liberales han reconocido que de haberse practicado las políticas del laissez-faire, laissez-passer, después de la última crisis, los bancos se hubieran hundido. Es decir, el volumen de la crisis, el volumen de la catástrofe de hace 3 o 4 años era incomparable en mayor tamaño a la catástrofe del 29. La catástrofe bancaria de hace unos años, de hace un par de años, fue mucho mayor que la crisis del 29, que el crack del 29. Lo que ocurría es que en el año 29 no había prácticamente mecanismos de intervención pública en la economía y ahora ha habido la capacidad de intervenir automáticamente y frenar las crisis, de nacionalizar los bancos. Lo que se ha hecho en Estados Unidos para hacer frente a la crisis fue pura y simplemente nacionalizar provisionalmente los bancos, ¿no? El seguro de desempleo, las prestaciones sociales han permitido evitar aquellas imágenes de las personas en las camionetas por los campos de Estados Unidos sin tener dónde trabajar, ¿no? Por tanto, el liberalismo económico es una idea, es decir, la idea de la libertad económica es una idea que ha sido matizada, repensada, retocada e incluso esos más firmes partidarios son hoy capaces de reconocer sin que se les duelan prendas que la libertad económica ha de tener límites, ¿no? Que no hay posibilidad de montar un Estado moderno sin limitar la libertad económica a través de los impuestos. Cuando en alguna ocasión voy a algún lugar, por ejemplo en Latinoamérica, algún país, siempre pregunto, ¿no?, por el sistema fiscal, ¿no? Porque el sistema fiscal y los partidos son la marca indeleble de la libertad. Donde no hay partidos y donde luego los partidos funcionan mal, los sistemas fiscales funcionan como funcionan, pero donde no hay partidos y donde no hay impuestos, no hay
posibilidad alguna de libertad. Y finalmente, y me interesa acabar con esto, el liberalismo como defensa de la libertad individual. Y me permitirán ustedes que ponga un ejemplo traído de la realidad, que es perfectamente válido para explicar lo que quiero explicar, ¿no? Lo que quiero explicar es que los ciudadanos tenemos derecho a que se respeten nuestras libertades y nuestra autonomía, y que ese derecho está permanentemente en peligro por la pulsión autoritaria, por la pulsión, si me permiten ustedes la palabra, me tomen todo, de los gobiernos y de los poderes políticos, ¿no? El ejemplo: ¿cómo se puede decir a un individuo en qué lengua ha de rotular su negocio? Mire, yo rotulo el negocio en la lengua que me da la gana, ¿eh? Y si quiero rotular en chino, rotulo en chino. Es cierto, si tengo un negocio de, envasados y rotulo en chino y la gente no sabe cómo se dice envasados en chino, es difícil que venda, ¿no? Lo pasarán los clientes por allí delante y no venderé. Mire, no, mi libertad individual es que yo pongo el rótulo de mi negocio en la lengua que me da la gana. En la lengua que me da la gana. Y no hay nadie que me pueda obligar a mí a ponerlo en una lengua o en otra. En la lengua que quiero. Como si lo quiero, insisto, poner en chino, en suajili. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Quién es usted para decirme a mí en qué lengua he de rotular? Eso es mi libertad personal, mi libertad individual, que usted no tiene el derecho de tocar, que usted no tiene el derecho de invadir. Porque esa invasión es una limitación de mi libertad personal, de mi libertad que ha de estar garantizada. Como el derecho a dirigirme al público en la lengua que me dé la gana. Claro, si me dirijo al público en una lengua que el público no entiende, pues es fácil que no venda una escoba. Termino ya. El liberalismo como defensa de la autonomía de los particulares frente a los poderes públicos y frente a los poderes privados, a las grandes corporaciones. Esa es una idea absolutamente vigente, una idea frente a la que hemos de permanecer absolutamente vigilantes. Y cuando uno lee a Constant, que escribe en 1819, que habla en realidad en 1819, y uno lee los discursos, yo creo que es a la cosa a la que más horas he dedicado de mi vida, a leer los discursos de las Cortes de Cádiz, horas y horas y horas leyéndome los debates de las Cortes de Cádiz. Cuando uno lee aquellas ideas expresadas por los diputados, por Argüelles, por Toreno, en el trienio, por Juan Romero Alpuente, por Espiga, por Calatrava, uno se queda sorprendido y dice, esto sigue teniendo en gran medida vigencia. La defensa de la libertad que se hizo entonces sigue teniendo plena vigencia. Bien, termino dando las gracias muy sinceramente y mostrando mi profunda alegría por estar hoy aquí para presentar una obra magna de un gran maestro. Muchas gracias. Me perdonarán si todavía voy a decir dos palabras, primero de agradecimiento a mis colegas por lo que han dicho, pero les invito a que rebajen un poco, porque no es para tanto, ¿eh? Y después quiero añadir otra cosa. Aquí en estos 3 días, lógicamente no hemos tenido tiempo de hablar de todo lo que se podría hablar. Y quiero solamente señalar una cosa. En los méritos del liberalismo, ese afán de superación y de llegar a todos los personajes de manera individual, pero hay una creación extraordinaria. Y esto se escribe. Y hay algunos periódicos y algunas obritas fundamentales que están creando lengua, creando idioma. Esto es importantísimo. Si ustedes leen, y espero que tengan la fortuna de hacerlo, periódicos satíricos como El Zurriago y La Tercerola, verán la grandeza de esas concepciones idiomáticas, la creación de lengua, y comprenderán también que un señor como don Ramón María del Valle Inclán no habría existido si no hubiese tenido la posibilidad, la tradición que se crea a partir del Zurriago y la Tercerola y sus congéneres, porque no son solamente estos dos, muchos otros. Y a su vez, todo hay que decirlo, los autores, que son varios, del Zurriago y de la Tercerola, no hubiesen podido crear esa magnífica lengua española si no hubiesen tenido el modelo de Cervantes y de Quevedo. Hay una rebeldía frente a los últimos ecos de la Ilustración, que quiere imponer una lengua acartonada, este sentido de libertad que también en la lengua está presente.
Y nada más. Levantamos ya la sesión, cerramos el ciclo y yo quiero agradecer a ustedes su presencia y la presencia de los que han intervenido en la mesa hoy y los días anteriores y decir viva Goya, viva la Constitución, viva todos nosotros.